¿Qué tal? En este video les voy a explicar qué son las User Defined Functions o bien en español funciones definidas por el usuario en SQL y lo vamos a hacer utilizando Google BigQuery. Para entender mejor las funciones definidas por el usuario, primero quiero repasar con ustedes qué es una función en SQL, ¿va? Las funciones en SQL son herramientas o bien palabras que nos permiten transformar y manipular nuestros datos. Hay una gran variedad de funciones que ya vienen predefinidas en nuestro motor de SQL, en este caso BigQuery, y están listas para usarse. Por ejemplo, tenemos las funciones como length, que nos sirve para contar la cantidad de caracteres de una palabra o de un número incluso, la cantidad de elementos. Y también tenemos otras funciones como ABG, que nos sirve para calcular el promedio de una columna. Aquí estoy poniendo el ejemplo. Si ejecutamos esto, entonces nos va a calcular el promedio de la columna quantity. Eso es lo que hace la función ABG. Y tenemos otras funciones, por ejemplo, format date, que nos sirve para darle un cierto formato a una fecha. Sin embargo, las funciones definidas por el usuario son funciones que creamos nosotros mismos desde cero. Es decir, en lugar de usar solo las funciones predefinidas, podemos crear nuestras propias funciones personalizadas que hagan exactamente lo que necesitamos, adaptándolas a casos específicos que no se puedan resolver con las funciones estándar. Esto nos da mucha flexibilidad para solucionar problemas complejos y optimizar nuestro código. Así que ahora veamos ejemplos de cómo crearlas. Estas funciones pueden ser creadas con código SQL o bien también pueden ser creadas con código de JavaScript. Vamos a ver algunos ejemplos en cada lenguaje. Primero vamos a crear una función que va a transformar de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿va? Y vamos a comenzar escribiendo create or replace y vamos a escribir function de esta forma y de ahí lo que vamos a hacer es escribir el dataset en el cual queremos que se guarde nuestra función. En este caso quiero que se guarde en el dataset e-commerce. Aquí voy a poner e-commerce de esta forma. Voy a poner punto y voy a poner el nombre de la función que estamos creando. En este caso la voy a llamar Fahrenheit to Celsius. Y de ahí vamos a abrir paréntesis y vamos a agregar un parámetro. Este podemos llamarlo como queramos. En este caso lo voy a llamar Fahrenheit porque nosotros le vamos a pasar a nuestra función grados Fahrenheit que queremos que convierta a grados Celsius. Y le vamos a especificar el tipo de dato de nuestro parámetro y también le vamos a especificar el tipo de dato que queremos que nos arroje una vez que hizo las operaciones. Así que aquí ponemos returns de esta forma y ponemos float 64. Queremos que nos regrese un float. Y de ahí ponemos as, abrimos paréntesis, damos un enter y vamos a poner nuestro proceso. En este caso vamos a poner que Fahrenheit, aquí vamos a poner la fórmula, digamos, ponemos Fahrenheit menos 32 y esto lo vamos a multiplicar por 5 novenos. Esta es la fórmula para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Va? Aquí ponemos 5 novenos. Y listo, ya está nuestra función. Ahora vamos a ejecutar esto para que la función exista. Vamos a ver aquí en e-commerce cómo se ve nuestra función. Aquí está la función y tiene este iconito F y X. Esto significa que es una función, ¿va? Y bueno, ahora vamos a utilizar esta función. Vamos a crear una pequeña tabla. Aquí la voy a copiar. Ustedes pueden detener el video para copiarla y que también la puedan
ejecutar. Es una tabla temporal. Vamos a ver qué es lo que hace esta tabla temporal, cómo se ve. Voy aquí a poner un select de la tabla. Aquí me faltó el from. Y vamos a ejecutar solamente esto de aquí. Es una tabla muy sencilla, únicamente contiene una columna que son los grados Fahrenheit y lo que vamos a hacer aquí es, voy a copiar esto de acá para no escribirlo, lo voy a pegar aquí y le voy a pasar la columna Fahrenheit, aquí está, se la voy a pasar como argumento a la función, cerramos el paréntesis y aquí le voy a poner as Celsius de esta forma. Vamos a ejecutar esto de aquí y veamos lo que sucede. Listo, aquí veamos los resultados y ya tenemos dos columnas, una que son los grados Fahrenheit y otra con los grados Celsius. Ahora veamos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo que vamos a hacer es de una columna por medio de una función que vamos a crear. Vamos a extraer el dominio de los emails. Es decir, la columna va a ser una columna de emails y vamos a extraer el dominio de esos emails, ¿va? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí voy a poner ejemplo 2 para separarlo del ejemplo 1 y vamos a escribir create or replace function de esta forma y vamos a llamarle a nuestra función e-commerce para que viva en el dataset e-commerce y le vamos a llamar extraer dominio de esta forma. Vamos a abrir paréntesis y de ahí vamos a escribir email y vamos a poner que es un tipo de dato string, el parámetro que le vamos a pasar a la función y de ahí vamos a poner returns. Queremos que arroje otro string como resultado. De esta forma ponemos as y abrimos paréntesis en donde vamos a poner nuestro proceso. De ahí vamos a utilizar la función que ya está predefinida por BigQuery que se llama split y vamos a abrir paréntesis, vamos a poner email y ponemos coma y vamos a hacer que el texto que le pasemos a split sea dividido en dos en función de el carácter arroba. Es decir, vamos a tener un correo el cual con la función split vamos a dividir en dos partes y el carácter que nos va a ayudar a dividir en dos partes el email va a ser el arroba. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir corchetes de esta manera y vamos a escribir offset para quedarnos con la segunda parte de la división. Si quisiéramos la primera parte sería aquí 0, pero como queremos la segunda parte, aquí ponemos 1. Recordemos que esto inicia desde el 0, ¿va? Y listo, ya está nuestra función creada, o más bien ya está lista para ser creada. Aquí vamos a ejecutar y esperemos unos segundos. Y ahora vamos a probar nuestra función. Aquí está nuestra nueva función. Voy a igual a copiar la tabla temporal aquí. Ustedes pueden poner pausa al video para que la copien. Y ahora aquí abajo la vamos a utilizar. Vamos a hacer un select. Vamos a poner por lo pronto all from. Y aquí vamos a poner esta nueva tabla temporal. Y ahora vamos a utilizar nuestra función nueva. Aquí la voy a copiar para no tener que escribirla. La vamos a copiar, la vamos a pegar acá abajo. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle aquí como argumento la columna email. Listo. Y la vamos a renombrar como dominio aquí.
y listo. Ahora vamos a ejecutar esto y veamos el resultado. Aquí ya lo hizo, vamos a ver el resultado y aquí tenemos el correo electrónico y de este lado el dominio. Ahora vamos a ver un tercer y último ejemplo y de ahí pasamos a los ejemplos con JavaScript, ¿va? Y este tercer ejemplo únicamente va a ser calcular el salario anual de unos cuantos empleados y en esta tabla que vamos a crear vamos a tener el salario mensual. Es algo muy sencillo. Aquí vamos a poner ejemplo 3 para dividirlo y separarlo del ejemplo 2 y vamos a escribir create or replace. Aquí ponemos function y de ahí vamos a llamarle de cierta forma a nuestra función. Le vamos a poner e-commerce punto y le vamos a llamar calcular salario anual. De esta forma, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner salario mensual como parámetro. Vamos a decir que es un decimal. Vamos a poner que es un float, perdón, aquí no existe el decimal, aquí es float. Y de ahí lo que vamos a hacer es poner aquí el returns y vamos a poner que queremos que regrese también un float 64. Ponemos as, abrimos paréntesis y aquí vamos a poner el proceso. Vamos a poner simplemente salario mensual multiplicado por 12 de esta forma y eso va a ser todo lo que vamos a hacer, ¿va? Y aquí vamos a poner punto y coma y vamos a crear nuestra función. Le damos en ejecutar y ahora vamos a crear una tabla temporal con algunos registros de empleados y a ellos les vamos a aplicar la función. Aquí la voy a pegar. Ustedes detengan el video para que también la copien. Y acá en la parte de abajo vamos a hacer un select all from y aquí ponemos temp empleados y aquí vamos a dejar un enter, aquí ponemos otro enter y ponemos una coma y vamos a aplicar la función. Aquí la voy a copiar, la voy a pegar por acá abajo y vamos a aplicarla sobre la columna salario mensual, sobre esta columna. Aquí la vamos a poner, cerramos y la vamos a llamar as salario anual. Listo. Vamos a ejecutarlo para que veamos lo que sucede. Y listo, ya terminó de ejecutarse. Veamos los resultados y simplemente tenemos aquí el salario mensual y el salario anual y básicamente el salario anual es el mensual multiplicado por 12, nada más, ¿va? Ahora vamos a ver ejemplos pero con código de JavaScript. Así que si tú sabes ya programar en JavaScript, este código pues se te va a hacer muy familiar. Aquí voy a poner algunos guiones, voy a poner JS para que sepamos que aquí empieza JavaScript y listo, voy a dejar algunos enter y vamos a empezar con una función que lo que va a hacer es agarrar un string, un texto y voltearlo. Por ejemplo, si tenemos el string Apple, lo que va a hacer la función es transformarlo a ELPPA, que es el mismo string, pero al revés. Eso es lo que va a hacer la función que vamos a crear. Así que vamos a escribir lo mismo, create or replace function. Aquí ponemos function y ponemos e-commerce y le vamos a llamar punto reversa
guión bajo texto, así le vamos a llamar y vamos a abrir paréntesis y vamos a poner aquí un parámetro que le vamos a llamar input. Vamos a hacer que sea un string y lo que nos va a regresar esta función va a ser un string también, así que aquí ponemos returns string y vamos a poner aquí, vamos a especificar el lenguaje, en este caso va a ser lenguaje JavaScript, así que aquí vamos a escribir language de esta forma y vamos a poner JS y de ahí ponemos as, tres comillas dobles, aquí tenemos dos, ponemos una más, aquí borramos una, dejamos un espacio y ponemos otras tres aquí y borramos otra de acá. Aquí dejamos un enter y eso nos va a servir para aquí en la parte de en medio entre estas tres comillas dobles y estas tres vamos a poner nuestro código de JavaScript. Así que aquí vamos a poner un return, esto ya es código de JavaScript. Vamos a poner input y ponemos punto. Vamos a poner split. Nos va a servir para dividir nuestro texto en diferentes elementos en función del número de caracteres que tiene nuestro texto. Aquí ponemos paréntesis, ponemos comillas simples. Vamos a poner una función que se llama reverse. De esta forma, ponemos paréntesis. Aquí ponemos punto join y ponemos paréntesis y ponemos comillas simples. Bueno, esto no es una clase de JavaScript, pero básicamente lo que hace esto es agarrar el input, el texto que le pasemos, aquí lo divide en función de la cantidad de caracteres que tenga, de ahí los pone de reversa, es decir, el último carácter lo pone al inicio y así sucesivamente, y de ahí los vuelve a unir. Básicamente, eso es lo que hace. Y entonces, eso va a ser todo. Aquí ponemos punto y coma y creamos nuestra función. Y listo, ahora vamos a utilizar nuestra función va. Aquí vamos a rápidamente hacer un select y vamos a copiar esto de acá. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá abajo, nuestra función. Y para no tener que crear una tabla temporal, únicamente voy a aquí poner una palabra que queremos que ponga de reversa, al revés. Vamos a poner aquí Apple, por ejemplo, y vamos a ejecutarlo para que veamos que va a poner de reversa el texto. Y listo, aquí está el texto, pero al revés. Lo mismo puede hacer esta función, obviamente, con una columna de alguna tabla. Ahora vamos a hacer un último ejemplo con JavaScript. Aquí voy a poner punto y coma y vamos a crear una segunda función. Aquí voy a poner el separador que está aquí y vamos a poner ejemplo 2 de JavaScript. Y aquí vamos a escribir create or replace function. Y aquí ponemos el nombre de la función, e-commerce, punto. Y esta función lo que va a hacer es decirnos si un número es par o si es impar. Así que aquí ponemos el nombre de nuestra función, le vamos a llamar es par, por ejemplo. Aquí abrimos paréntesis y vamos a poner el parámetro input, que va a ser un int, tiene que ser un número entero, int 64 en este caso, y aquí vamos a poner returns y vamos a poner que nos va a regresar un string porque nos va a decir esta función si es par o bien si es impar y eso pues es un texto, así que nos va a regresar un string y aquí ponemos language y vamos a poner JS as y aquí ponemos nuestras tres dobles comillas. Aquí tenemos dos, ponemos otra por acá
Es más, aquí vamos a poner nuestros 3 pares y aquí le voy a dar enter y listo. Aquí tenemos nuestras 3 dobles comillas. Y aquí vamos a poner nuestro código de JavaScript. Aquí vamos a poner return para que nos regrese aquí input. Y vamos a poner aquí este operador. Este es un símbolo de porcentaje que básicamente nos va a dar el residuo de un número dividido entre 2. Es decir, si a la función le pasamos el número 4, eso lo va a dividir entre 2 y esto nos va a dar el residuo. Así que aquí vamos a poner igual igual. Y si esto es igual a 0, entonces eso significa que es par. Aquí vamos a poner par. Y si no, significa que es impar. Es decir, si el residuo de un número al dividirlo entre 2 es diferente a 0, entonces significa que es un número impar. Así que aquí vamos a escribir impar. Y pues esta es la sintaxis de JavaScript, ¿va? Si no saben usar JavaScript, no se preocupen, aquí tienen la sintaxis de SQL aquí en la parte de arriba, pero si saben usar JavaScript, esto les va a dar mucha ventaja porque les da mucha flexibilidad para utilizar muchas funciones que JavaScript tiene. Y bueno, está lista ahora nuestra función. Ahora vamos a ejecutarla para que se cree nuestra función. Le damos aquí en ejecutar y esperamos un momento. Y listo, aquí está nuestra función. Se llama spar. Y ahora vamos a probarla. Vamos a poner aquí un select y vamos a poner aquí el nombre de nuestra función. Aquí la ponemos y vamos a pasarle un número, por ejemplo, el número 23. Vamos a ver qué nos arroja nuestra función. ¿Va? Aquí la ejecutamos y esperamos un momento. Aquí nos dice que es impar, así que está funcionando bien, porque 23 evidentemente es impar. Si aquí ponemos, por ejemplo, 28, vamos a ver lo que nos dice. Esperemos un momento, esperando que sea par. Y listo, aquí tenemos que es par. Y bueno, considero que con estos ejemplos ya queda mucho más claro para qué nos sirven las funciones definidas por el usuario. Aprender esto es muy útil. Las funciones definidas por el usuario son muy poderosas porque nos permiten hacer lo que sea con nuestros datos. Esto va a hacer que nuestro código se vea mucho más limpio y podamos reutilizar nuestro código guardándolo en una función definida por nosotros y lo podamos utilizar después cuando queramos, tan solo llamando a la función. Y listo, eso sería todo de este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana. Nos vemos pronto. Hasta luego.